Bueno, esperemos a que todos ingresen el día de hoy. Vamos a tener un excelente tema sobre obesidad y sobrepeso. Bueno, miremos. Ya están conectando. Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos a todos mientras nos vamos conectando. Esperamos a Marcela. A Caro. ¿Cómo vamos acá? Esperemos a que Marcela se conecte con nosotros para comenzar obviamente nuestro tema. Está conectando. Hola Tati, ¿ya me escuchas? Ahí te escucho, pero no te veo, no te estoy viendo. Sí, yo tampoco me estoy viendo, es que está como muy lento el internet. Dame un segundo. Espérame cinco Vale, y me voy a reubicar y ya te envío nuevamente la solicitud. listo. Bueno, voy saludando a los que están conectados con nosotros, Caro 028, a Edward, a Jonathan, a Michelle, a mi amiga, colega desde La Guajira. ¿Estás ahorita ya en La Guajira, Michi, o estás en este momento en Bogotá? Bueno, para ir adelantando un poco el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, hoy vamos a hablar sobre la obesidad y también sobre el sobrepeso. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Desde la bioneuroemoción. Y para eso pues vamos a estar conectados con Marcela, quien ella es toda nuestra terapeuta holiquística que nos ha manejado todo este tema de manejo de la depresión, manejo de la ansiedad. Pues en este caso vamos a tratar más sobre el tema de la obesidad y sobre, obviamente, el sobrepeso. Súper, o sea que estás aguantándote, Michi, los lindos días lluviosos que hemos tenido acá en la capital. Saludo también a Cami, que se acaba de conectar también con nosotros. Bueno, ¿a quienes no les ha pasado que se sienten como pesados, como un poco gorditos, que dicen, no, yo estoy como con sobrepeso, estoy como, me siento como, no obeso, porque la obesidad ya es otro tema que Marcela nos va a tratar, pero sí como que nos sentimos pesaditos y una vez dice, oiga, me siento como en sobrepeso o no en mi peso ideal. Entonces vamos a tratar todo esto con Marcela, que en este momento ya se está conectando de nuevo con nosotros. Y acá permitir. Karen, bienvenida. Alex Rojas, también bienvenido. Saludos a todos. Hola Marce, ¿Listo? ¿Ya me ves? ahora sí te vemos todos. Bueno, yo no me veo, pero confío en que ustedes me ven bien, porque mi Te internet vemos muy bien. da para que me vean, pero no para verlos. Acá te estamos viendo todos muy bien. Acá ya se están conectando con nosotros Adolfo Puentes, Cris Viajero también se está conectando, Cami, Michelle. Ahí voy nombrando poco a poco los que se van conectando con nosotros. Ok. Bueno, hablemos un poco, obviamente, sobre el tema de hoy. Entonces, sobre la obesidad, obviamente sobre el sobrepeso, es que eso suena todo redundante cuando lo decimos rápido, y Sí. cómo se maneja desde la bioneuroemoción. Entonces, comencemos primero, ¿qué es bioneuroemoción? Ok. Bueno, se conectó Marlon, que es un amigo. Hola. Bueno, primero que todo, les saludo a todas las personas que se están uniendo. Para quienes quizás no vieron el envío que tuvimos la vez pasada, mi nombre es Marcela Montaña, en redes soy Marce, terapeuta holística, y estamos trabajando diferentes temas que nos permiten ver al ser como un todo.
no solamente desde el punto de vista estoy gordito o gordita por los números, sino también cómo me siento y cómo me veo, ¿sí? Cómo desde la mente estoy percibiendo que tengo determinado tipo de obesidad o de aumento de peso, o cómo también desde la parte de mis pensamientos y mis sensaciones tengo eso allí. Entonces es allí donde una de las áreas que trabajamos en la parte holística es la biodescodificación o o su superior, que es la bioneuroemoción. En la biodescodificación, lo que como su nombre lo indica, vamos al código de la situación que se nos está generando, que nos está presentando un signo o un síntoma, y al ir al código podemos hacer determinados tipos de ejercicios o determinados tipos de tips, digámoslo así, para empezar a analizar el por qué, tener la razón del por qué esto se está generando y hacer una acción frente a eso. Cuando ya hablamos de la bioneuroemoción, pasamos es como a un campo más adelante. ¿Qué indica ese campo? Ese campo lo que nos indica es, bueno, ok, ya sabes por qué tienes esta condición, ya sabes que esta condición está viviendo en ti, ahora la invitación es a que autogestiones esas emociones. Entonces es como volverte un maestro en lo vivido, en el día a día, en las situaciones que tenemos. Entonces la biodescodificación va como a la causa desde la emoción. Y la bioneuroemoción lo que va es me adapto con esto y al adaptarme, al traerlo al presente y al generar alternativas para mejorarlo, empiezo desde mi conciencia a gestionar esto. Entonces, para el caso del sobrepeso y la obesidad, ok, yo ya tengo las causas, algunas de las causas que vamos a mencionar ahorita, pero ¿qué voy a hacer con eso? Ya, ok, ya entiendo que fue, me voy a adelantar un poquito del tema, que fue por algún tipo de abandono en mi niñez. Ok, ¿y qué voy a hacer con eso? Si he sido la persona gordita toda la vida y pues de un día para otro, ¿cómo voy a hacer para cambiarlo? Entonces, ¿cómo voy a empezar a gestionar eso en mi vida de una manera que me permita no solamente el ya empezar a sentirme cómodo con lo que veo en el espejo, con lo que veo en la báscula, sino que adicional me guste y pueda yo manejar ese conflicto que tiene mi cuerpo de una manera amable y agradable con el cuerpo? Es básicamente eso. La biodescodificación y la bioneuroemoción trabajan absolutamente todos los signos y síntomas que puede presentar el cuerpo. Entonces se puede hacer un análisis a conciencia de cualquier tipo de enfermedad desde su causa emocional, sin que ninguna de estas dos técnicas sustituya la medicina tradicional, porque esto es algo que es súper claro dejarlo. Un biodescodificador lo que hace es llevarte a la causa de esta situación y te genera traerlo al presente y te genera que seas consciente, que muy seguramente cuando tú eres consciente, signos y síntomas, que es como nosotros definimos una enfermedad, empiezan a desaparecer, a atenuarse o a cambiar. ¿Mm? Pero no quiere decir con esto que ya fuiste y sobre todo que fuiste a una consulta de biodescodificación y ya, todo está solucionado. O sí, hay remisiones inmediatas que son lo que llamamos milagros y pues puede darse. Sin embargo, es muy claro dejar esta parte que al ser una terapia, estos son terapias, siempre que hablamos son terapias, es decir, que son coayudantes de lo que pueden ser tratamientos específicos. Y la sanación, para nosotros, desde lo holístico, la sanación se da desde el ser. Me hago cargo de mí y cuando me hago cargo de mí, puedo generar todo lo que mi cuerpo necesita para que se dé esa sanación. Básicamente es eso. Bueno, entonces tú nos dices que obviamente entre la bioneuroemoción y la biodescodificación se maneja desde dos síntomas y obviamente la sintomatología, Uh por -huh. decirlo así. Pero tú hablas obviamente que es un tema de autogestión, o sea, es como uno comienza con aceptarse que se encuentra en ese estado o que Uh yo -huh. me veo así, digamos, en este caso, yo me siento un poco más gordita o un poco más anchita, ¿sí? Es empezar a aceptarse que uno está así. Sí, Después sobre ese proceso que uno ya tiene digamos, el de la aceptación, porque digamos que uno de los procesos más complejos es aceptarse
como uno se ve. Porque uno puede Ujú. decir, ay, sí, estoy gorda. Hay gente que se molesta, obviamente, y como que dice, ay, sí, ya sé que estoy gorda, pero ya. O sea, y digamos que entra un tema de responder como el que me quiere así y listo. Ujú. Pero de cierta manera no está aceptando para sanar ese rencor cuando dicen el que me quiere así y ya. Entonces, Entonces, no, digamos, ¿cómo podemos hacer, obviamente, para caer en razón, en que en realidad no nos estamos aceptando? Nos duele, obviamente, que nos digan una verdad, pero cómo aceptarlo de manera franca, de manera tranquila y empezar a decir, sí, es verdad, estoy así y necesito solución. ok. Bueno, vamos a arrancar, porque de lo que tú me hablas específicamente es uno de los conflictos que genera el sobrepeso o la obesidad. Entonces vamos a arrancar primero por definir por qué desde la biodescodificación se está generando un sobrepeso. O sea, ¿qué es la causa macro de un sobrepeso? Entonces decimos Listo. que el cuerpo humano, tiene muchas formas de prestar la atención a determinadas situaciones. Cuando yo empiezo a aumentar de peso, la mayoría de las veces es para protegerme. Y es tan sencillo como que lo veas. Aumento, aumento, aumento y protejo lo que está aquí adentro. ¿Ves? Entonces yo aumento mi tamaño, ¿para qué? Para protección. Si lo vamos a la parte pues de cuando empezó toda la humanidad, entonces nosotros no éramos la raza predominante y había muchos que nos acechaban. Entonces teníamos dos opciones. Teníamos soy muy ligero para correr, ¿verdad? Y no me cogen los grandes, o me hago grande para asustar a las presas pequeñas o para verme mayor o más grande ante un peligro. Entonces, trayéndolo al presente, básicamente es lo mismo. Básicamente me puedo hacer muy grande ante un peligro para que no me asuste, para que yo me sienta más poderoso que la situación en algunos tipos de conflictos. En otros tipos de conflictos, también lo que puede suceder es me estoy protegiendo. Me protejo ante determinadas cosas, entonces hago mi capa más grande, más grande, más grande. Otro tipo de conflicto, por ejemplo, cuando se asocia con la soledad, que quizás es muchas de las cosas que están pasando ahora, es aumento mi espacio y aumento la compañía que tengo, aumento mi espacio y mi terreno en este mundo. Y soy mi propia compañía, entonces me expando, soy más grande la compañía. Entonces, básicamente es eso, es empezar a identificar a qué conflicto está asociada esa situación. Y una vez yo determino a qué conflicto está asociada esa situación, pues la traigo al presidente y es muchísimo más fácil poder generar el desarrollo o poder generar las estrategias o simplemente empezar a gestionar, que es la neuroemoción, gestionar ese sentimiento, decir, ok, ahora sí puedo decir, estoy tranquila con esto porque estoy muy segura de que esto es lo que está sucediendo, ¿qué voy a hacer con ello? Y empiezo a ser responsable de mí y ser responsable de lo que me está pasando. Cuando nosotros hablamos de un conflicto, habitualmente el conflicto lo estamos asociando a un tercero, ¿sí? Me ofendió, me agredió, me siento en peligro por otro, me abandonó, me abusó, ¿sí? Son muchísimos esos conflictos que ya ahorita te los voy a empezar a enumerar, pero cuando yo empiezo a evidenciar que no fue que me hicieron, ¿sí? Que sí, puede que otra Sino que persona, sino que hicieron lo que hablábamos en la charla ya anterior. vamos aprendiendo, vamos Ajá, aprendiendo. muy bien. Entonces, cuando yo ya empiezo a entender, a mí no me hicieron nada, sino hicieron ese tipo de cosas, generaron ese tipo de cosas, sucedieron, no me sucedieron. O qué mala suerte que tengo, no, simplemente sucedió. Entonces, cuando empiezo a quitarme el protagonismo de la víctima, me empiezo a dar el papel gigante del responsable de autogestionar. Cuando puedo empezar a autogestionar, entonces simplemente libero esas cargas y al liberar la carga, lo bajo. Lo bajo la maleta, bajo el peso y muy seguramente desaparece la causa que yo pienso, desaparece la consecuencia que es el sobrepeso. También depende que tanto tiempo en la vida yo lleve practicando esa misma conversación. Porque si toda, desde chiquitito fui
la niña gordita, la gordita, de hecho en mi familia me dicen, gordita para aquí, gordita para allá, que es algo que les pido, por favor, no programemos a nuestros hijos el gordito, la gordita, porque de una u otra manera, no es que sea malo, no es que sea malo y eso también tenemos que quitarlo, como que quitarle el pavor a la gordura, porque es que es como una gordofobia, o sea, está gordo, no, algo está mal con esa persona porque está gordo. Quizás la persona se siente muy cómoda así y tiene muchas cosas para hacerlo, que obviamente puede alterar su salud, pero sí, incluso hay personas que tienen un sobrepeso y no les altera su salud para nada, se sienten bien con ello. Entonces la gordofobia sería muy bueno empezar a erradicarla y empezar a verla como algo más amable, como que hay diferentes contexturas y que eso no quita que el cascaroncito sea más ancho, no quita la esencia. Entonces, eso es una de las cosas. Entonces, lo que te decía, depende cuánto tiempo llevas practicando esa conversación o desde hace cuánto tiempo sientes ese agravio o esa molestia o esa ofensa, que va también a requerir tu esfuerzo para que eso se reprograme. Porque finalmente nosotros lo que hacemos en biodescodificación es una reprogramación. Vamos al código, vemos cuál fue la parte que como que aquí no está haciendo un clic y lo que vamos es a reprogramar. Entonces empezamos a cambiar, como lo llamamos en transformación, empezamos a cambiar la conversación, la idea, y cambiando la idea, cambian los resultados. Entonces es más o menos eso el proceso. Entonces, bueno, eh, como te decía, el sobrepeso y la obesidad, cuando hablamos de sobrepeso, ahí Muy de acuerdo. manejamos en la parte del índice de masa corporal, el IMC, que es una tablita muy bonita que nos genera un factor base y que lo multiplicamos y lo dividimos de acuerdo al peso y a la estatura y a la edad también implica allí varios de los temas. Entonces, este factor va más o menos habitualmente entre 20, o sea, lo más bajo que podemos encontrar una persona es 17, 18 y está ya en una desnutrición. Eh, y podemos de ahí para arriba. Yo he tenido casos, hola mi Adri, yo he tenido casos tratando los que he tenido índices de masa corporal hasta de 32, que es, hasta ahí máximo es que como terapeutas y como esteticistas y bueno, como ciencias aliadas a la medicina podemos hacerlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando se habla de un peso ideal, dice la regla, deberíamos estar del 20.9 hasta el 24.9. Eso es un índice de masa corporal ideal. Sería lo adecuado. Tengo pregunta. Dime. Hablando de lo de la masa corporal, tú dices, es lo ideal sin importar la estatura de la persona. Es que lo que pasa es que el IMC se calcula de acuerdo a estatura, peso, edad y una variable comportamental que está siempre. Eso es una fórmula matemática. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner la estatura, ponemos el peso y hay una tabla adicional que nos lo calcula de acuerdo a la edad. Pero, por ejemplo, en mi caso, en los consultorios yo tengo impedanciómetros y tengo también los factores, o sea, ya la báscula trae el IMC. Entonces ya tú solamente grabas las variables, pones a la persona, pasa el impedanciómetro y ya nos dicen qué IMC está. Ya no utilizamos la calculadora en los consultorios. Pero sí es una regla. Entonces, también decimos que una persona empieza a estar en sobrepeso, o sea, hasta el 25, la persona podría estar en lo adecuado. Decimos que una persona empieza a estar en sobrepeso y hay unos grados de sobrepeso del 25.1 al 29.9. Entonces, una persona que esté en ese IMC es una persona que está en sobrepeso. Ahí puede tener factores importantes como un porcentaje de su grasa total, más o menos en 40%, puede estar teniendo ya una grasa visceral alta y puede estar teniendo algún tipo de afectación ya a nivel físico, pero no algo que le genere perjuicios en su movilidad o en sus órganos vitales. Entonces, en algunos casos se puede hablar de hígados grasos, en algunos casos se puede hablar de colesteroles y triglicéridos altos, que van asociados también a otros factores. Pero ya cuando una persona está pasando su IMC de 30 hacia arriba, empiezan las obesidades. Entonces, por eso yo te decía que nosotros solo podemos trabajar, por lo menos en mi caso, que trabajo responsablemente con mis pacientes, máximo los trabajo hasta 32. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el IMC mayor de 32
persona que está pesando, que mide 1,60 y está pesando, ¿qué te digo yo? 87, 90, 95 kilos. Es una persona que muy seguramente ya tiene comprometidos órganos funcionales, que sus triglicéridos y sus colesteroles están altos, que su hígado puede estar graso, que sus funciones vitales ya se pueden estar afectando. Entonces, dentro de nuestros protocolos de atención, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si empezamos a reducir grasa localizada, podemos saturar otros órganos. Entonces también el protocolo tiene que ir de alguna forma, bueno, esas son cosas más específicas que de pronto no vienen desde la bio, pero que aquí es lo importante de que seamos holísticos, porque vemos todos los factores. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de obesidades, sugerimos siempre, cuando es mayor de 32, que el tratamiento sea mediante médico, nutriólogo, nutricionista. Incluso nosotros nos valemos de nutricionista para hacer también los protocolos del centro de atención. ¿Con qué objeto? Con que la atención sea muy responsable. También, a la mayor cantidad de grasa depositada, también es el mayor el arraigo de la emoción. ¿Ves? Más el arraigo, más grasa. Entonces podemos encontrar personas que tienen un IMC de 35 y vamos al análisis y son personas que han sido violentadas, son personas que han sido abandonadas, son personas que tienen una desvalorización muy alta y podemos empezar a identificar el conflicto de acuerdo a la postura de vida que tengan. Entonces de ahí van los conflictos. Te voy a empezar a contar de los conflictos porque te he ido soltando así de los conflictos, pero ya te voy a empezar a Sí, contar cuáles son los tipos de conflictos. que sí, chévere encontraría que tú nos comentes un poco de los tipos de conflictos que hay, porque de Ujú. pronto hay algunos que podamos tener, algunas personas, pues yo me uno porque uno nunca sabe, de pronto yo tenga el mismo un conflicto y uno no lo sepa. Claro. Entonces, de cierta manera, dice, uno a veces dice, no, yo no tengo eso, pero digamos que esos tipos de conflictos que tú de pronto nos digas, uno diga, oiga, yo me siento identificado con esto, es chévere saberlo para personas que de pronto no digan, no, yo eso jamás. Claro que sí. Bueno, mira, por ejemplo, uno de los tipos de conflicto, un poco, o sea, que creo que de los más nombrados es el conflicto de abandono. El conflicto de abandono está muy ligado, no quiere decir que sea al 100%, pero está muy, muy ligado con el tema del destete temprano. El bebé que no tuvo su lactancia materna y que se sintió separado de la mamá a muy temprana edad. Entonces, este conflicto de abandono me lleva a mí a estar buscando constantemente proveerme de ración, proveerme de reservas, porque en cualquier momento me abandonan y puedo morir de hambre. Mi mamá se fue, yo ya no tengo la teta de mi mamá o nunca la tuve, entonces yo puedo morir de hambre. Entonces, en este conflicto de abandono, yo lo que tiendo es a generar reservas. Y este conflicto de abandono tiene una particularidad muy importante y es que no solamente la reserva en la ingesta de comida, es decir, los depósitos que se hacen a nivel abdominal, la barriguita que conocemos, todo eso, sino que adicional a eso también tiene la reserva de líquidos. Entonces son muy probablemente personas que empiezan a presentar fallas renales donde sus micciones no son conformes y tienen retención de líquidos. Entonces, ¿por qué? Porque algo vital para sobrevivir es el agua. Entonces, ¿qué hace la sabia naturaleza del cuerpo? Tengo mis depósitos aquí alrededor de mi estómago, tengo ración, pero adicional voy a guardar agua, porque con agua también se vive, ¿cierto? Entonces, ese conflicto del abandono está muy, 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 muy asociado a esto. Además, también está de que si yo soy grande, me protejo. Entonces, más protección porque en algún momento, como en algún momento me pueden abandonar. El sobrepeso y la obesidad puede ser una de las manifestaciones de un conflicto de abandono, ¿no? Porque dentro del conflicto de abandono, desde la neuroemoción, pueden haber muchísimas otras manifestaciones. Pues allá vienen las inseguridades, allá viene la persona que a pesar de que esté acompañada se siente siempre solitaria, o aquella persona que estando en una relación de pareja está constantemente insegura. Bueno, sí, entonces vienen muchas cosas, pero como hoy lo estamos enfocando hacia el sobrepeso, básicamente viene de ahí. Entonces ese sería como el primer conflicto que podemos tener.
El segundo conflicto que puede haber es el conflicto de silueta. ¿Mm? Y en el conflicto de silueta hay algo muy importante y es lo que tú mencionabas ahorita. Me veo al espejo y no me gusta lo que estoy viendo. ¿De dónde proviene el conflicto de silueta? Ese conflicto yo, en los casos que yo he trabajado ya directamente desde la experiencia, he visto muchos casos de la esposa que algún día se puso muy bonita para lucirle a su esposo y él o la ignoró o le salió con algún comentario muy hiriente. A veces, bueno, y puede ser lo contrario, porque yo tuve un paciente hombre que tenía totalmente lo Eso te iba a contrario. preguntar, también puede pasar con hombres, Claro, ¿no? El hombre que se claro, arregla, que quiere verse bien para su pareja y la pareja como que, ah, sí, estás bonito. o, O o digamos, el solo, o para que solo te, el caso, para que te o solo pongas el a caso ver. que digamos, son dice, voy a hacer un cambio de look, que es muy común. O sea, digamos, esos cambios son muy comunes como, voy a hacer un cambio de look, voy a cambiar el color del cabello o solamente me lo voy a cortar. Y que de pronto la mujer le dice al esposo como, ¿no me ves algo diferente? No, estás igual. Sí, sí, ¿Puede sí. pasar eso? ¿O sea, has tenido esos Claro. casos? Pues, o sea, es que depende desde la emoción que tú estés intentando la interacción con tu pareja. Si ya estás acostumbrada a que tu pareja normal, o sea, que no, tú estás acostumbrada a eso, o si quizás ese día te lo dijo y no te sentiste como con el, digo yo, como con el foco abierto para que entrara la herida, no le diste tu energía y ya, pues no hay problema. Pueden incluso ser chances y eso no quiere decir que siempre suceda. Pero habitualmente hay un punto específico y es ese. También sucede después de la maternidad, en el posparto, cuando está la depresión posparto, que algunas mujeres podemos sufrir, y entonces empezamos a sentirnos que ya no, o sea, ya no tenemos la excusa de que estamos gestando para que no nos quepa la ropa, entonces ahí también puede entrar ese conflicto de silueta. Ese conflicto de silueta también se puede ver generado en los niños gorditos, ¿sí? Entonces, es la niña que tuvo su contextura normal, su contextura iba creciendo. La mamá tuvo su conflicto en algún momento con el peso, entonces la mamá empieza a querer que su niña no sea gorda. Entonces vemos niñas desde los 9, 10 años donde su mamá empieza, no te comas eso que te engorda, no te comas eso que te engorda, mira cómo tiene las piernas de gordas, mira. Y las madres somos unas perfectas, perfectas programadoras. Nosotras programamos, desde siempre programamos. Entonces la niña crece con ese conflicto de silueta, entonces la niña puede que ella crezca, puede que se desarrolle, puede que se adelgace, porque muy seguramente esa niña se va a adelgazar, pero se sigue viendo que se aborrece al espejo. Tengo las piernas gordas, Y ahí en ese conflicto de silueta entra muchísimo el tema de las personas que se vuelven obsesivas por sus cirugías. Ahí entra súper clave, porque a pesar de que tú las ves divinas, según el estereotipo, que son curvilíneas, son maravillosas, entras a consulta con ellas y estoy gordísima, me siento horrible, me siento fatal, mira, es que aún tengo este gordo que es impresionante, y tú se lo miras y no lo ves, pero ellas en el espejo sí lo ven. Entonces ese es el conflicto de silueta. ¿Qué pasa con el conflicto de silueta cuando la manifestación es sobrepeso y obesidad? Resulta que yo me odio. Cuando yo genero odio hacia mí, hacia otros, ese odio, ese sentimiento, ¡ay! De verdad que no me caes nada bien. Bien, entra el páncreas a segregar una sustancia y esa sustancia baja inmediatamente el azúcar. Entonces, glucagón se llama. Entonces, cuando se baja el azúcar, inmediatamente el cuerpo necesita nivelarse. ¿Qué hace el cuerpo para nivelar el azúcar? Le da hambre. Entonces, aquí vemos una cantidad de personas que pueden clasificar. Aquí puede clasificar las niñas que comen mucho y vomitan. Aquí puede clasificar la señora que está en su casa y come todo el día. Y come, y come, y come, y come. Y yo no sé, pero es que yo me la paso picando y como, y como, y como, y como. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos un conflicto de silueta. Y no es que no sientan hambre, y es cuando empiezan a decir, es que yo tengo ansiedad, y no sé por qué, pero que tengo ganas y tengo ganas de comer. Claro, el cuerpo le baja azúcar y está requiriendo nivelarla. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, cuando le baja azúcar, 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 le ba
Entonces ahí también podemos ver, podemos identificar muchísimo, son personas que están tristes, están bajas, están angustiadas, oprimidas habitualmente. ¿Por qué? Porque no les gusta y viven en el odio. En el conflicto anterior, que estábamos hablando del conflicto del abandono, por el contrario, son personas que son hurañas a la defensiva, tengo que defenderme porque aquí hay peligro, me van a abandonar. Entonces, ese tipo de cosas también nos ayuda un montón para identificar qué está pasando. O sea, pues, la persona sí tiene un sobrepeso, pero es una persona que está genial, está jovial, no manifiesta nada diferente, entonces, bueno, pues normal, de pronto es que se disfruta su comida y punto. Pero una persona que tiene, puede estar sobre el mismo 25 IMC, pero es una persona que está triste, decaída, que tú la ves y no, no me gusta lo que estoy viendo al espejo, esto no, estamos trabajando una obesidad emocional. Y esa obesidad emocional, aunque no la representen los kilos, la representa la mente. Y tiene las mismas incidencias que una obesidad que la representen los kilos. Puede llegar a dañar órganos, puede llegar a hacer muchísimas cosas porque se genera de esa manera. Eso es. Mm, hay otro de los conflictos que es la carencia del alimento, la carencia de la ingesta. Entonces, mira, esto aquí hay una parte importante y es que la biodescodificación no solamente habla desde que el bebé nace, sino también habla desde su gestación e incluso hay algunos autores que hablan desde 3 meses antes de la procreación, con la información que trae papá de los 3 meses antes del momento de la procreación, con la información que el nene recibe desde que está, desde la fecundación hasta los 3 primeros años de vida, o sea, 9 meses más los 3 primeros años, o hasta que el bebé empieza a decir mis manitos, mis orejitas, o sea, empieza a identificarse como un ser independiente. Entonces, hasta ese momento, el bebé se siente en unidad completa con mamá. Entonces, ¿qué sucede? Si mamá en su primera etapa de gestación, en sus primeros 3 meses, sintió hambre, ¿sí? Si mamá tuvo que pasar hambre, si mamá tuvo que sentirse desvalorado, desprotegida, si mamá sufrió alguno de estos síntomas que estamos hablando, muy seguramente bebé no entiende que no es con él, que eso fue con mamá. Bebé, eso fue conmigo, ya está en mí, ya soy yo. Entonces también puede empezar a desarrollar esos síntomas. Y entonces también viene entonces el conflicto de la ingesta. Entonces no es el conflicto del abandono de que mamá me destetó, sino aquí viene el conflicto de la ingesta y es de que no voy a tener que comer. Entonces siento que no tengo que comer. Entonces, esta persona especialmente, no todas las personas que están en sobrepeso y en obesidad comen lo mismo. Hay personas que son más amantes al pan, por ejemplo, a las harinas, a los carbohidratos. Hay personas que son más amantes a los dulces refinados. Entonces yo me como un chocolatico y me como otro chocolatico. Entonces, por ejemplo, esta asociación de la carencia de la ingesta va más asociada a la ingesta de los azúcares refinados. Entonces son las personas que se comen el chocolatico, que se comen esto. Y el azúcar refinado y esos dulces también son símbolo de protección. Una persona que se alimenta especialmente o que tiene la fijación constante por ese tipo de alimentos, lo que hace es que está generando una autoprotección. Entonces, mira, cuando empezamos a analizar puntualmente, empezamos, ¡ah! Yo creo que Tati debe estar pensando, yo tengo todo eso. No, Pero, pues es que a mí me gusta el pan, pues digamos que en temas del pan, yo toda la repostería y los que me siguen se dan cuenta que yo me la paso enviando, ay, que hice brownie, que hice torta de naranja, que hice, sí, y uno dice, y normalmente hago tortas, ahí soltando como digamos una de mis debilidades, o no sé cómo decirlo, pero digamos, cuando yo me siento como abrumada, cualquier emoción, yo tengo que cocinar, uh-huh, pero ¿qué cocino? Tortas. uh-huh, Y después de cocinarlas, ¿qué hago? te Me las las comes. como. Me las como. Y si no tengo a la mano una torta, entonces tengo que tener gomitas. Digamos, en Uh-huh. el tema de los dulces, para mí son las gomitas. Entonces Mira, tengo que estar comiendo dulce o chocolate para poder decir, ay, ahora sí me siento bien.
O Sí, sea, sí, es claro. como que, digamos que cuando dijiste lo de los dulces, dije como, ahí ya me vi yo. Sí, claro, porque es un símbolo de protección. De lo que tú me acabas de contar rápidamente y sin que esto sea una consulta y sin ir a, a generar Sí, sí, sí. a otra cosa, No, solo no, no, como no. que, No. Igual, por- si las personas que nos están viendo, Marce, y tienen alguna pregunta, así como yo, digamos que lo acabo de expresar, siéntanse en total confianza y pregunten, porque para eso obviamente hacemos estos envíos, para aclarar dudas, si quieren saber, o si no se contactan, ahorita de nuevo, más cuando finalicemos, vuelves y recuerdas tus redes sociales, ajá, para que si tienen alguna consulta o pregunta, porque no la quisieron hacer en este en vivo, la puedan hacer a ella en una consulta. sí, Pero ahora sí, digamos. listo, no te preocupes. Bueno, entonces, cuando yo me voy a la cocina, cuando afuera están Ujú. pasando cosas y me están abrumando, es decir, estoy sintiendo que yo aquí no tengo control y puedo perder la vida. Eso es así. Organizadito porque lo tenemos así como seres humanos. El miedo Ujú. es solamente el miedo a perder la vida. Nosotros no accionamos por otra cosa que por temor a morirnos. Entonces, no estoy teniendo el control aquí afuera, estoy en peligro. Entonces me voy a un sitio, a una generación de situaciones donde yo sí tenga el control, donde tienes un control más poderoso que en la que sabes cómo va la receta, tú sabes las cantidades, tú sabes el tiempo, entonces en la cocina es un lugar seguro, ¿sí? Estás adicional, estás preparando para ti. ¿Y qué estás preparando? Estás preparando tu pócima de protección, Ok, ¿ves? Entonces es bien. básicamente ese accionar. Ok, yo me voy para la cocina. Esto está loco aquí. Yo me voy para la cocina, ya tengo el control. ¿Y qué voy a cocinar? Diferente sería que tú te fueras a cocinar verduras. Porque si tú No, te... eso lo hago cuando estoy consciente que estoy en una dieta, que me estoy Ajá, cuidando saludablemente. exacto, Digamos que eso ya es un diario, es el diario vivir de uno, de una, digamos, una alimentación sana. exacto. Pero digamos, si te fueras a cocinar verduras, si te fueras, si la cuestión fuera asociada a que me desespero y me voy a cocinar verduras, me desespero y me voy a hacer un jugo de fruta licuada, me desespero y me voy... Cada cosa en los alimentos también tenemos códigos, pero eso no se los adelanto Ok. ahorita. Eso es para que luego lo hablemos. Pero tiene su connotación, pero en este caso, la torta tiene, es la pócima y que te va a simbolizar a través del dulce, del carbohidrato, te va a simbolizar protección, te va a simbolizar, ok, aquí estoy segura, tengo el control y me protejo. ¿De qué me protejo? De lo que sea que tenga que proteger. Entonces me voy a proteger a través de la ingesta de los carbohidratos. Básicamente es eso, en ese conflicto. Bueno, entonces, pues quedamos leyendo. Sí, Por, estamos leyendo lo que dice sí, Cami. Dice, claro. en este momento es muy difícil controlar la ansiedad que lo hace a uno comer. Y comer aún sin tener hambre. Exacto, o Ajá, sea, cuando uno dice, no tengo hambre, pero estoy necesito comiendo. sentir algo, obviamente voy a Ahí, estar comiendo. ahí viene muy de la mano una de las cosas que hablamos en el conflicto anterior, muy seguramente el páncreas está bajando. Tú puede que no sientas la necesidad ay, como cuando tú tienes hambre que sientes que sientes como yo lo llamo así, un estragamiento acá a nivel de este tracto, sino que necesitas comer. Resulta que a nosotros nos quitaron el control de nuestras vidas, nos lo quitaron de una u otra manera, porque estamos encerrados, porque ya no estamos haciendo lo que estábamos haciendo antes, porque quizás muchos hemos cambiado todos nuestros hábitos y no fue voluntario. O, pues sí, o sea, sí lo fue, pero no lo fue. Entonces, este es un tipo de conflicto también, porque yo ya no tengo el control. Yo no tengo el control de lo único que estoy en este momento controlando es de lo que entra a este cuerpo. Y aparte, estoy lleno Sí, de miedo. Tengo miedo, porque si salgo, me puedo contagiar. Si me quedo, me puedo también morir de hambre. Cuando a nosotros nos encierran y nos dicen, te vas a quedar allí, y eso lo hablábamos en el conversatorio anterior, te vas a quedar allí encerrado, lo primero que se vino a la cabeza fue muerte. Y muerte, ¿por qué? Por hambre, porque yo no voy a poder trabajar y no voy a poder traer el sustento a la casa, y si no traigo el sustento a la casa no puedo comprar el mercado, si no puedo comprar el mercado no puedo comer, si no puedo comer me muero de hambre. Y si hacemos el análisis de todas las situaciones que nos traen miedo, terminan en muerte.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Provisionándonos. Es una provisión continua, es una provisión. La máquina está provisionando, aprovisionando, aprovisionando. ¿Conflicto de qué? Conflicto de abandono. El primero que teníamos. Aprovisiono porque no sé si tenga, no sé si más allá, más adelante haya. Entonces, una de las formas súper claras, sin que esto sea pues la solución, o sí, es tener la conciencia de que muy bien estás en este momento, tienes el alimento, lo disfrutas, sin embargo que mañana también vas a tener el alimento y mañana también lo vas a poder disfrutar. Empezar a hacer conciencia de estar presente y de disfrutarlo en el presente. Y no tener esta sensación es, me lo como ya porque después no sé, me lo como ya porque después no sé. No, me lo como ahorita y después también sé que va a haber. O sea, estar como con la autogestión de ese sentimiento de que la comida no se va a escasear. Y había un sentimiento súper grande cuando empezó esto y fue como una ola en casi todos los países y fue ir a aprovisionarse de mercancías, de mercado y de cosas, porque esto se va a acabar, porque esto no va a haber, porque nos vamos a quedar desprovisionados, entonces viene ese miedo y de ese miedo entonces necesito tener el control, necesito tener provisión, ya la tengo en mi casa, ahora la voy a tener en mi cuerpo que realmente es donde yo habito. Entonces es eso, es una de las cosas. Si no hay otro factor adicional, si no hay un factor decisivo, por ejemplo, de una rabia o de injusticia, el factor de la injusticia también genera un tipo de equilibrio. Finalmente, lo que está sucediendo con el cuerpo es que el cuerpo busca su equilibrio. Entonces, el estrés también produce ansiedad. El estrés y la ansiedad, ellos son como hermanos. De hecho, el estrés fue como la reunión de términos para una patología que no tenían cómo describirla. Entonces, estoy saturado de X, y tienes estrés. Pero dentro de ese mismo estrés, de esa misma palabra estrés, podían estar algunos síntomas de la ansiedad, algunos síntomas de la depresión, algunos síntomas de no vivir en el presente, sino en el pasado o en el futuro, que era lo que hablábamos antes. Y pues obviamente cuando estoy en esas situaciones, pues cuando se está generando la ansiedad, entonces la ansiedad, recordemos que es la ansiedad. La ansiedad es un exceso de futuro, es querer ir al futuro a controlarlo. Entonces estoy ansioso y como quiero controlar el futuro, una forma de controlarlo, ¿cuál es? Suministros, suministros, suministros para tener el control de que mañana este cuerpo no va a morir de hambre. Entonces una de las formas de controlar esa ansiedad es mañana este cuerpo no va a morir de hambre. No lo va a hacer porque se está alimentando inteligentemente hoy, que es súper claro. Bueno, digamos que cómo la persona puede diferenciar que lo que está pasando no es ansiedad, sino es un tema de obesidad. Es un conflicto por el área de la obesidad y no es un tema ansioso. O puede una ligar a la otra. Claro, están de la misma, o sea, no se podría, o sea, si una persona está ansiosa, está al futuro, controlando el futuro, comiendo, obviamente pues se va a subir de peso. Entonces esto va ligado. Hay algunos tipos de ansiedad que la persona simplemente ya no come porque yo no quiero llegar allá a mañana, yo me quiero morir hoy, entonces yo no voy a comer. ¿Ves? Son como los dos extremos. Pero sí, obviamente, si una persona en el hoy está viviendo el futuro de la inseguridad, de la angustia, de la hambruna futura, y pues se sube de peso. ¿Qué es lo que sucede? Como lo hablábamos para trabajar la ansiedad, vivir en el presente. ¿Cómo trabajamos? Determinamos esa obesidad que está en este momento presente, se está dando porque yo vivo en el futuro o por un conflicto del pasado. Más bien eso sí lo podemos diferenciar. Entonces, cuando venimos a diferenciar que si es por un conflicto de los que estamos mencionando en este momento, vemos las características. Ah, es una ingesta de dulce. Ah, entonces puede ser conflicto de carencia. Ah, es una es una retención de líquidos, entonces puede ser conflicto de abandono. Ah, no, es una persona que se la pasa con mucha hambre todo el tiempo. Ah, entonces puede ser conflicto de silueta. ¿Ves? Entonces vamos mirando de acuerdo a las características que nos puede definir si lo que estamos viendo actualmente obedece a alguno de los conflictos antes mencionados o si está de la mano a que estoy viviendo en el futuro y tengo tanto miedo al futuro que mejor me como todas las provisiones ya.
Entonces, pues eso igual, para poder desarraigarlo completamente, debemos hacer un estudio concienzudo, una consulta, hacer un análisis de muchas cosas. Y insisto, aquí solamente estamos dando como el barridito. No es que quizás El mañana diga, barrido. no, yo tengo conflicto de silueta, porque pues eso tenemos que entrar a analizarlo un poquito más a fondo y asimismo también ver qué reacciones. Aunque estoy totalmente segura que las personas que están viendo en este momento están trayendo al presente muchas de las cosas y les puede quedar muchísimo más claro, y sobre todo con los dos temitas que vamos a ver ahorita. Y es que bueno, nos quedan dos conflictos por ver y también nos queda, de acuerdo a la localización de la obesidad o de la obesidad o del sobrepeso, a qué puede estar asociado. Entonces, bueno, uno de los conflictos que nos falta por ver es el conflicto de identidad. Entonces, este conflicto de identidad va muy de la mano, por ejemplo, cuando eh, querían niño y nació niña. Entonces, Ok. desde la gestación, el papá y mamá ya tenían una niña o era el primer bebé y querían niña. Y ellos hablaron de vamos a tener un bebé y que sea un niño. Y nació niña. Entonces la niña empieza a no sentir que tiene puesto en ese hogar. Y sobre todo cuando nosotros no conocemos de bio y no conocemos de esto tan importante que es desde la gestación empezar a encauzar todo, entonces pues la mamá nunca le dio la bienvenida como niña. Ah, llegó, fue niña, ok. Y ese queda con el conflicto de desvalorización de identidad. Entonces empieza a querer ocupar un puesto en esa casa. Como se esperaba niño, se pueden empezar a desarrollar muchas facciones masculinas, entre ellas o sea, que sea corpulento. Eh, pero también puede darse en un conflicto de identidad que es niña y papá es grande, papá es gordito. Entonces, yo quiero que papá me acepte, entonces empiezo a mimetizarme como papá. Y este conflicto de identidad es tan arraigado y tan fuerte que incluso, eh, ya te contesto eso, que incluso puede darse en niños que no son biológicamente hijos. No sé si de pronto tú has tenido el caso o alguien de los que nos está viendo ha tenido el caso de que son hijastros, pero se parecen muchísimo a su padrastro o a su madrastra porque Nene tiende a mimetizarse para ser aceptado, para tener un lugar aquí. Entonces, dentro de un conflicto de identidad, estamos viendo eso. Necesito un puesto acá y yo hago lo que sea para mi puesto. ¿Por qué? Y ahí volvemos a lo que siempre hablamos en vivo. Si yo no tengo un puesto en el clan, me van a apartar, va a venir algo más grande, me va a comer, me va a matar. Es algo que está ahí. Entonces necesito adaptarme al clan, así no me guste, así no sea, y si necesito parecer niño, pues voy a parecer niño, si necesito parecerme a papá, a mamá, me voy a parecer, pero yo soy de este clan. Y es un conflicto bien interesante, y sobre todo cuando se trata de obesidad, porque adicional a eso, voy a hablar rápidamente algo de aquí que se llama las lealtades. En biodescodificación también hablamos de las lealtades al árbol genealógico, que además de aceptarle a papá que está gordito, le acepto la lealtad de por qué papá está gordito. Entonces resulta que papá no estaba gordito porque me quiso aceptar a que lo aceptara en su clan, sino papá tuvo un conflicto de abandono, o papá tuvo un conflicto de silueta, o papá tuvo un conflicto de gesta. Entonces inmediatamente también empiezo no solo a mimetizarme con él, sino a aceptarle su herencia de sus conflictos. Entonces pues viene un tema más interesante y es que yo no sufrí de carencia, yo no sufrí de silueta, pero aún así estoy generando ese tipo de cosas. Entonces es cuando empezamos a trabajar la genealogía. Entonces, en una primera consulta vemos que no hay nada aparentemente, el paciente no recuerda ningún suceso, no hay algo asociado, entonces empezamos a ver, ok, entonces puede ser de identidad. Y si era de identidad, entonces a quién viene la fidelidad. Y allá es donde vamos a buscar el código para hacer hacer la acción. Ese es uno de los Ok. conflictos. Otro conflicto que es súper importante y es el conflicto de rechazo sexual o de agresión sexual. Y es un conflicto donde muy seguramente en alguna etapa, no necesariamente temprano, no necesariamente abuso infantil, claro que se ve mucho en abuso infantil, eh,
fui violentado o fui agredido de alguna manera donde yo sentí mi intimidad sexual totalmente desprotegida. Mi identidad sexual, las mujeres los senos, la parte de la vagina, pues la cadera, para los hombres igual, también sus órganos genitales. Entonces, ¿qué sucede? Como yo me sentí agredido, entonces quizás a veces pasa de la niña que era muy bonita y la morboseaban o le decían cosas, entonces lo que yo empiezo es a protegerme, porque yo me sentí tan agredida de esa situación que lo que empiezo es a cubrirme. Entonces empieza a ya no ser tan notorias algunas partes de nuestro cuerpo, empiezan a cubrirse. ¿Y con qué las cubro? Con tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, encontramos a muchas mujeres con una cobertura importante que cuando les hacemos el análisis, literalmente tú no les ves los órganos genitales. ¿Por qué? Porque están cubiertos. Eso también ahorita lo vemos en la localización, porque hay dos factores que pueden dar ese tipo de vientre. Entonces, cuando el rechazo es por contacto sexual, o porque yo no quiero contacto, o porque esto no me interesa, empezamos a ver ese tipo de sobrepeso. Y esto nos da la pauta para algo muy importante y es ver la localización del sobrepeso. Nosotros, desde la parte holística, no solamente vemos, listo, aquí ya nos dio una tabla que tiene un IMC 30, sino que también hacemos un análisis de cómo se está comportando el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en mi caso como terapeuta, yo analizo desde que la persona incluso pide la cita, de cómo la pide, qué palabras utiliza, si la pide por teléfono, si la pide por mensaje, si se acerca al consultorio y la pide, y cómo llega a su cita, su forma de vestir, porque eso también indica mucho de los conflictos que pueda tener, si se abriga mucho, si camina encorvado, si agacha su cabeza, si tiene jiba, si tiene alguna lateralidad de la columna. Son muchísimas las cosas que tenemos para analizar. Entonces, ya cuando tú le estás haciendo el análisis de lo que viste en la corporalidad, en la mirada, en el tono de voz, en la forma en que respira, puedes empezar a analizar hacia qué camino puedes apuntar. Otra de las cosas que vemos entonces ya con el paciente ya en camilla o ya de pie, empezamos a ver dónde están localizadas las adiposidades. Entonces, de acuerdo a la localización, podemos entender a qué causa viene. Entonces, por ejemplo, cuando encontramos unas adiposidades que están en la parte superior, personas con la papada, personas con los hombros anchos, personas con el tórax ancho, sí, pero que las vemos solo esta parte y entonces son como peritas muy anchas aquí y bajan, bajan, bajan. Entonces podemos analizar algo del ya, no solamente de lo que pasó, sino que quizás pueden ser personas que en este momento, por lo que están atravesando, se sienten saturadas de responsabilidades, se cargan. Están cargadas acá, está la maleta aquí a nivel de los hombros, está toda la carga acá. Entonces puede ser algo de la mano del análisis. Entonces, si adicional a eso está solamente cargado acá y estoy viendo otros factores que pueden ser de alguno de los conflictos, entonces yo ya puedo ir encaminando. Esto se hace, en mi caso, yo lo hago muy de la mano de la energía que tenga la persona en ese momento, muy de la mano del clic que tú hagas con la interacción. Por ejemplo, en ese momento que yo te estoy mirando, yo puedo ver mucho de tu gestualidad, puedo ver muchas de las cosas, y cuando estamos ya en la interacción, entonces podemos analizar cosas, ¿ves? Pero igual, si estoy por teléfono, o sea, en esta parte yo manejo mucho el tema energético. Y cuando somos terapeutas holísticas manejamos mucho el tema de la energía, cómo viene vibrando esa persona, cómo viene su sensación, su interacción, su apertura, su cierre, su corporalidad, su positivismo, su negativismo, su estoy neutro, su me cierro, su me abro. Bueno, son muchísimas cosas las que nosotros miramos, pero esto puede ser uno de los factores. Cuando, por ejemplo, está a nivel abdominal, y esto pasa, y esta parte, esta partecita la voy a hablar para las mujeres y para algunos hombres que son muy maternales. Y resulta que vemos a mamás
Ya, Una pregunta, antes de que, digamos, vayamos a la parte abdominal. Cuando tú dices en la parte corporal de, digamos, de acá, que porque están así o están muy abrigados, pero si es un caso diferente, si la persona está acostumbrada a andar recta, rígida, pero tú le ves esta parte, o sea, como, puede estar en una posición muy, muy derechita, muy como, no, yo siempre ando así porque me enseñaron a andar siempre así, con la cabeza pues en lo alto, ¿sí? Pero tú digas, sí, puede estar muy derechita, puede mirar muy, muy al frente y sentirse así, pero es totalmente esa parte. ¿Tú cómo identificas lo que pasa ahí, es que en ese caso? ahí también influye, por ejemplo, si la persona llega con este tipo de corporalidad que se nota que es forzada, porque es que es clave. Si puede que la persona llegue con esto, pero se nota que es forzada, se nota que es, necesito pararme recta, necesito ser bien para agradar a conflicto de identidad, necesito agradar, necesito estar al margen de. Entonces ya también lo puedes asociar. Sí, lo que te digo, es como eso se analiza en el momento. Nosotros dentro de la consulta manejamos un hilo conductor. Creo que básicamente todos los terapeutas y los médicos manejan un hilo conductor de preguntas, un hilo conductor de sucesos y así se va viendo. La corporalidad es una de las bases, pero definitivamente en el hilo conductor nos va dando muchas de las respuestas. Pero si yo, por ejemplo, te viera llegar en este momento muy derechita, muy forzadita y como que pues sí me está pasando esto, pero no lo quiero admitir, entonces yo necesito agradarte. Me enseñaron a agradar a. Y si yo agrado, encajo. Y si encajo, no me sacan del clan. Y si no me sacan del clan, adivina qué pasa. Que no me muero. Entonces, que no me muero. Entonces, digamos que eso sí, siempre, todo lleva siempre de un antes. O sea, cada situación o cada acción o reacción o forma de ser o de actuar viene de un antes. Sea obviamente de los diferentes conflictos de los que tú nos Cuando mencionas. hablando de biodescodificación, es desde el antes. La biodescodificación es el antes, todo lo que pasó antes de hoy, todo lo que ha pasado, ya sea antes de mi gestación, ya sea en otra generación, ya sea en mi infancia, en mi adolescencia, ya sea hace 2 días, ya sea, yo tengo, por ejemplo, consultas de bio, no por sobrepeso, pero sí de consultas de bio de un dolor muy fuerte en determinada parte del cuerpo desde hace 2 días. Eso también va en bio, es del antes, no es tan lejos, pero se empieza a analizar desde ahí, ¿no? Entonces sí, bio es desde el antes, todo es desde lo que ha pasado. Entonces, ¿y qué es lo que busca? Bio lo que busca es que tú a partir de ahora, vivas el ahora, hagas una pausa en lo que vienes trayendo de la Winky y, y empieces a generar unos nuevos resultados. Bueno, entonces, ¿qué Mm, vamos a hablar? Oye, ¿cómo vamos de tiempo? la abdominal. Sí, ¿cómo vamos de tiempo? No, acá nos avisan igual. Ah, bueno, Si nos están súper interesados, seguimos con la segunda parte, porque ya sabemos que con Marce siempre hay primera y segunda parte de estos temas. Aún así, eso que lo hacemos como sí, hoy estamos sectorizado, por organizados. decirlo así, sí, organizados, pero pues igual conectaditos que ahí vamos. Yo Bueno, aviso. ok, vale. Listo. Entonces, cuando hablamos de la obesidad a nivel abdominal, para las mamás, resulta que mamita que tuvo bebé y no, y no, que y se cuidó, lo que sea, y después empezó a desarrollar su distensión abdominal y llegamos a la consulta y resulta que mamita no ha soltado al bebé. Entonces, no se trata de que ya no cuide más al bebé, ¿sí? No, sino que se trata de traer a la conciencia de que el bebé ya no está ahí. Porque hay mamitas que incluso después de mucho tiempo Eso necesitan te iba a preguntar, digamos, si el bebé tiene 30 años, treinta y y pasa, cinco, ¿por y qué pasa. pasa? Digamos que pasa Ujú, porque todo el mundo dice, podrá tener 35, pero es mi bebé. ujú. O sea, es como, suelta. Uy, esa puede ser otro capítulo de nuestra historia, porque también es súper importante ver cómo somos de papás tan interesados. Nosotros traemos hijos al mundo para que hagan la tarea que nos hace falta y para que nos cuiden cuando ya no estemos funcionales. No hay otra razón. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a volver a conectar porque ya nos quedan 22 segundos. Listo, Entonces, finalizamos y volvemos y nos conectamos para seguir hablando desde la parte abdominal. listo, vale.